Y fíjate que eso sería muy diferente a que tú digas, por ejemplo, que yo aplico una fuerza de 50 newtons, pero en vez de aplicarla en esa dirección, yo aplico la fuerza en esta dirección. Así, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, que yo aplique una fuerza de 50 newtons, pero en esta dirección. Se imagina que aplicas una fuerza de 50 newtons, pero la aplicas más bien en esta dirección. Entonces, fíjate, mira, la intensidad de la fuerza es la misma, porque en ambos casos es una fuerza de 50 newtons y 50 newtons. Pero, evidentemente, si tú aplicas la fuerza en esta dirección, la caja no se va a mover, ¿no? Se va a quedar ahí, porque estás aplicando una fuerza hacia abajo. En cambio, esta fuerza de aquí sí puede hacer que la caja se mueva hacia allá. Entonces, fíjate que hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pese a que la intensidad es la misma, porque en ambos casos tiene 50 newtons, el detalle que la dirección sea diferente ya crea un resultado distinto, ¿no? Como te digo, esta fuerza de aquí de 50 newtons pues no va a generar un movimiento, ¿no? Pero esta fuerza de aquí sí te genera movimiento. Y estás hablando en ambos casos de una fuerza que vale 50 newtons en ambos casos. Entonces, ahí te estás dando cuenta pues que necesariamente también la dirección juega un papel muy importante. Porque por más que hemos aplicado la misma intensidad de la fuerza, ¿no? La dirección genera, digamos, un resultado distinto. Entonces, por ejemplo, la fuerza necesariamente necesita que también se especifique en una dirección en especial. Por eso la fuerza será un buen ejemplo de una magnitud que es vectorial. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo? Supongamos que también tienes una persona que va a hacer un desplazamiento. Por ejemplo, borramos aquí todo esto. Supongamos que aquí tienes una persona y esta persona pues va a recorrer cierta distancia. Entonces tú dices, una persona se mueve 10 metros. Ya, 10 metros, pero esa información como que no está tan completa, ¿no? Porque solo dices, se ha movido 10 metros, ¿no? Pero ¿hacia dónde? Entonces, si quieres dar, digamos, una información más detallada, tendrías que decir, por ejemplo, se ha movido 10 metros, pero en cierta dirección. Por ejemplo, qué sé yo, esta persona ha recorrido 10 metros, pero, digamos, hacia la derecha, digamos, y lo indico con una flecha. Y digo así, esta persona ha recorrido 10 metros, siguiendo esa dirección, avanzando 10 metros. Entonces, esto es una información, digamos, más precisa, ¿no? Porque no solo dices cuánta distancia ha recorrido, sino que también dices en qué dirección se ha desplazado. Entonces, por ejemplo, esta magnitud que se llama desplazamiento, también para que sea más precisa, ¿no? Necesita que tú especifiques una dirección. Entonces, todas las magnitudes, ¿no?, que necesiten de una dirección se van a llamar magnitudes vectoriales. Ya. Ahora, el día de hoy nos vamos a centrar precisamente en las magnitudes que sean de este tipo, en las magnitudes que sean vectoriales, ¿no? Entonces, para estudiar estas magnitudes vectoriales, pues vamos a estudiar una herramienta matemática, ¿no?, que nos permita manejar las magnitudes que son vectoriales. Entonces, si el día de hoy vamos a estudiar magnitudes vectoriales y tú sabes que una magnitud vectorial es toda aquella que necesita también que se le especifique una dirección, entonces, ¿qué utilizarías, digamos, para especificar una dirección? Pues podemos utilizar unas flechas, ¿no? Porque una flecha de por sí, por ejemplo, esa flecha que he dibujado, ya te indica, digamos, una determinada dirección. Entonces, vamos a hacer precisamente eso, ¿no? Como vamos a aprender, o bueno, como vamos a utilizar magnitudes que son vectoriales, para representar estas magnitudes así de forma matemática, vamos a utilizar flechas. ¿Por qué? Porque una flecha pues ya tiene, digamos, una determinada dirección. Y como vamos a manejar magnitudes que tienen dirección, los vamos a representar esto mediante estas flechas. Ahora, estas flechas tienen un nombre especial. Se llaman vectores. ¿Ya? Entonces, en la física, una flecha es un vector. Y como una flecha, ¿no?, como ya sabes que una flecha tiene, digamos, una determinada dirección, entonces precisamente como estas flechas pues tienen una determinada dirección, nos van a servir bastante bien para poder utilizarlas cuando queremos representar una magnitud que sea vectorial, o sea, una magnitud que requiera una dirección. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar precisamente ahí. Vamos a ver estas magnitudes vectoriales. Ya te expliqué que es una magnitud vectorial, ¿sí? Y no solamente eso, sino que
vamos a ver cómo vamos a utilizar estas flechitas, que son los vectores, para representar estas magnitudes que son vectoriales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí empezando, ¿no? Supongamos que Juan pida a Manuel que le ayude a mover la mesa a una distancia de 3 metros, ¿no? Dice, Manuel se dará cuenta que la información no es suficiente y que necesita de una dirección. Claro, ¿no? Porque es como que le dicen, ¿no? Mueve la mesa 3 metros. Ya, pero 3 metros ¿hacia dónde, no? Hacia la derecha, izquierda, ¿no? No sé, está hacia el costado, hacia abajo, hacia arriba, qué sé yo, ¿no? O sea, no es una información suficiente. ¿Por qué? Porque necesita que especifiques una determinada dirección, ¿no? Para que, digamos, Juan tenga idea hacia dónde tiene que mover esa mesa 3 metros. Entonces dice, de igual manera, en un juego de ajedrez necesitamos conocer la posición exacta de cada una de las fichas para poder, por ejemplo, para poder clavar un clavo en una madera necesitamos saber en qué dirección martillar. Estas cantidades, ¿no? Además de una magnitud, necesitan de una dirección para que queden bien definidas, ¿no? Como te dije, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos de la fuerza, tuviste que, pese a que en el ejemplo se aplicaba una fuerza de 50 newtons, ¿no? La dirección creaba un efecto diferente. Entonces, para que esa fuerza quede bien definida, ¿no? Y diferenciada, entonces se necesita especificar una dirección en especial. Entonces, todas estas magnitudes que necesitan de una dirección se llaman magnitudes vectoriales. ¿Ya? Entonces, precisamente aquí está lo que les había explicado al inicio, ¿no? Estamos viendo que las magnitudes, según su naturaleza, se pueden clasificar como escalares, lo que te dije al inicio, y vectoriales, ¿no? Ya te dije que las escalares son aquellas que solo tienen valor numérico y unidad de medida. En cambio, las vectoriales tienen valor numérico, unidad de medida, pero también tienen dirección. ¿Ya? Entonces, hoy día nos centramos sobre las magnitudes que son vectoriales, ¿ya? Hoy día nos centramos en estas que son vectoriales. Entonces, las vectoriales tienen un valor numérico, tienen unidad de medida, pero necesitan, ¿no? Para que queden completamente definidas, necesitan de una dirección. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de magnitudes son vectoriales? Por ejemplo, una magnitud que es vectorial es la velocidad. A ver. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud vectorial. La aceleración es una magnitud vectorial. La fuerza es una magnitud vectorial. El desplazamiento, la posición. Entonces, todas estas magnitudes que son vectoriales se representan gráficamente por un segmento de recta orientado, ¿no? Una flecha que se llama vector, ¿no? Lo que te expliqué hace rato. Muy bien, entonces veamos cómo son estas flechas, ¿no? Cómo son estos vectores. Vamos a ver cuáles son las partes importantes de un vector. Vamos a ver que principalmente un vector tiene dos partes importantes. Ya, bueno, aquí hay 4 partes, pero de esas 4 partes las más importantes son 2, que vienen a ser el módulo y la dirección. Entonces vamos a empezar primero por lo que es el módulo. ¿Ya? ¿A qué se refiere con el módulo? Bueno, para empezar, estos vectores que ya sabes que pues simplemente van a ser flechas, no digamos hablando así de forma más coloquial, ¿no? Un vector va a ser una flecha. Entonces, ¿cuál será la notación? O sea, ¿cómo nosotros vamos a nombrar ese vector? Pues muy simple. Vamos a utilizar letras del alfabeto. La A, la B, la C, la D, cualquier letra que quieras, ¿no? Por ejemplo, este digo es el vector A. Pero para decir que es un vector, ¿no? O sea, para que yo vea esa letra y yo entienda que eso me representa un vector, arriba de la letra se dibuja una pequeña flecha. Y esto te dice que este vector es el vector A. ¿Ok? Entonces aquí yo pondría así. Y digo que esto es el vector A. Como te digo, tú puedes utilizar la letra que quieras, ¿no? Por ejemplo, el vector B, el vector C, el vector D, no sé, el vector W, la letra que quieras, ¿ya? Pero siempre y cuando tenga una flecha encima, eso significa que esto te está representando un vector. Ahora, ese vector que nosotros estamos viendo tiene dos partes importantes que vienen a ser el módulo y la otra parte importante es la dirección. Entonces, veamos primero qué es el módulo. El módulo nos va a indicar a nosotros la medida o el tamaño que tiene un vector. Ya, la medida o el tamaño. Pero ese tamaño entre comillas, porque ya vamos a ver ahora por qué. ¿Ya? Pero, por ejemplo, imaginen que ese vector a mí me representa, por ejemplo, un desplazamiento.
Entonces, supongamos que aquí tengo lo siguiente. Supongamos que aquí tienes una persona. Tienes una persona y esta persona pues se va a mover, ¿no? Supongamos que se mueve siguiendo esta dirección. Está aquí y, por ejemplo, se mueve hacia allá. Supongamos que recorre, a ver, mejor hacia aquí. Supongamos que la persona se mueve siguiendo esa dirección y termina en ese punto de ahí. Entonces la persona pues termina aquí en este punto. Digamos, va desde este punto, desde el punto A hasta el punto B. Ya, entonces, ese desplazamiento que hizo la persona lo vamos a representar por un vector. Supongamos que la persona ha recorrido 10 metros. Ya, y estamos representando su desplazamiento por este vector de color rojo. Vamos a suponer que esto es el vector A. Entonces, el módulo, ¿saben qué es el módulo? El módulo es el tamaño del vector. El tamaño del vector en este caso es 10 metros. O sea, esta flechita me está representando en la realidad, ¿no? Como si fuese una distancia de 10 metros en esa dirección. Entonces, el módulo es igual a 10 metros. El módulo se escribe así. Dibujas unas barras y adentro de las barras escribes el vector. En este caso, yo quería el módulo del vector A. Entonces, escribo entre barras y eso significa módulo del vector A. Y módulo significa cuánto mide o cuánto es el tamaño del vector A. En este caso, el tamaño del vector A es 10 metros. Por eso diremos que el módulo de este vector son 10 metros. ¿Ya? Cuando vean así entre barras significa módulo, o sea, cuánto mide ese vector. ¿Ya? Ahora, no es la única forma de llamar al módulo. Algunos, en vez de ponerlo entre barras, simplemente colocan la A sin flechita arriba. Y cuando está así, es el módulo del vector A. En ambos casos, tanto si lo escribes de esta forma como de esta forma, es válido. En ambos casos se refiere a cuánto mide el vector A. El vector A mide 10 metros. Entonces tienes dos formas de encontrarlo en los libros, por ejemplo. Algunos lo colocan así y otros simplemente lo ponen de esta manera. Lo más frecuente es encontrarlo así. ¿Por qué? Pues porque somos un poco vagos, ¿no? Y digamos, no queremos dibujar las barritas y la flecha aquí, entonces, ¿no? ¿Para qué estar haciendo esto cuando puedes escribir de frente la letra del vector y ya está, suficiente, ¿no? Entonces, por lo general en los libros vas a encontrar a veces más que toda esta notación, ¿no? A es igual a 10 metros, entonces, ¿qué significa esto? Que el módulo de este vector es 10 metros, o sea, que ese vector mide 10 metros. Ya, entonces, el módulo es el tamaño de un vector. Y como te dije, ese tamaño entre comillas, porque cuando digo tamaño, pues ese tamaño, esa palabra se refiere necesariamente a una distancia, ¿ya? Y el módulo no siempre es una distancia. Por ejemplo, si por ejemplo tú tienes un vector, pero este vector ahora te representa una fuerza, por ejemplo. Supongamos que aquí tienes así un objeto y este objeto pues tú le aplicas una fuerza. Supongamos que aplicas una fuerza de este tipo. Ya, pues vamos a suponer que este vector es el vector F, F mayúscula, F de fuerza, pues, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta fuerza que tú aplicas es de 50. Ya, esa fuerza que aplicas es de 50 newtons. Entonces, cuando a mí me preguntan cuánto es el módulo, me están preguntando cuánta es la intensidad de ese vector F. Y en este caso, este vector F me está representando una fuerza de 50 newtons. Entonces, el módulo del vector F son 50 newtons. Ya, ese es el módulo. Lo puedes escribir así o puedes decir así simplemente. F mayúscula es igual a 50 newtons. Y eso significa que el módulo, o sea, cuánto mide el vector F, cuánto mide, fíjate, mide 50 newtons, ¿no? Pero ese mide tiene el contexto, ¿no? De qué, digamos, de qué te está representando ese vector. En este caso, este vector me representa una fuerza y la fuerza es de 50 newtons. Por lo tanto, ese vector F tiene módulo igual a 50 newtons. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser el módulo. Por aquí está.
El módulo viene a ser la medida o el tamaño de un vector. Y ahí se representa mediante, aquí están las dos representaciones, tanto así como así. En ambos casos, simplemente el módulo es la distancia, ¿no? O cuánto mide ese vector. Luego, el otro elemento importante viene a ser la dirección. ¿Ya? Un vector tiene dirección, ¿no? Y eso es importante. Ahora, ¿cómo yo mido la dirección? Por ejemplo, yo aquí tengo el vector A, que es el vector que está yendo desde este punto, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, ¿sí? Ese es el vector A, por ejemplo. Ahora, este vector, fíjense, si tú prolongas la dirección en la cual está viajando, vas a tener la línea de acción. Cuando tú prolongas, por ejemplo, yo prolongo aquí esto, y aquí tengo una línea, y por aquí prolongas y tienes una línea. Ya, ahora, ¿cómo mides la dirección? Vamos a medir la dirección respecto al eje X, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el plano cartesiano tienes un eje X y un eje Y, que es así, ¿no? Este aquí es el eje X y este es el eje Y. Entonces, ¿cómo vas a medir la dirección de un vector? Pues muy simple, ¿no? Imagina que ese de ahí es tu vector. Ahora, este vector tú lo mueves y lo colocas pues aquí, digamos. Ahí. Y si quieres medir la dirección, pues simplemente tienes que medir cuánto es el ángulo medido desde el origen, desde el eje X. ¿Cuánto es este ángulo? Supongamos que mide alfa. Entonces la dirección está dada por ese ángulo de aquí. ¿Ya? La inclinación, el ángulo, te va a dar, digamos, esa inclinación te va a dar la dirección del ángulo. ¿Ya? Entonces, en resumen, un vector tiene dos cosas importantes. Tiene un módulo y tiene una dirección. ¿Ok? Módulo y dirección. Ya. Miren, vamos a avanzar una parte teórica y antes de pasar a los ejercicios, vamos a hacer un pequeño repaso de la teoría. No sé si han utilizado Kahoot, si no les enseño para que en cada clase practiquemos un poco la parte teórica mediante algunas preguntas, ¿ya? Miren, hay una aplicación que es como para hacer unos tests así en vivo y vamos a utilizar eso para esto, para poder hacer así pequeños, digamos, pequeños cuestionarios para que ustedes respondan ahora mismo en clase sobre lo que estamos viendo. Ya, entonces, yo les explico en un momento cómo es, pero bueno, yo les voy diciendo que vamos a tomar así como un pequeño test así bien cortito, bien sencillo, para marcar rápido sobre esta parte aquí. Ya, entonces, sobre todo de la parte teórica. Entonces, en esta parte estamos viendo precisamente esto, ¿no? Por ejemplo, un vector que tiene, por ejemplo, en una pregunta sería, un vector tiene como elementos principales al módulo y la dirección. Por ejemplo, ¿qué es el módulo? El tamaño del vector, ¿no? La dirección que te indica, pues viene a ser la orientación en la cual ese vector está, digamos, dirigido, ¿no? En el espacio. Ya. Ahora, mira, luego tenemos tipos de vectores. A ver, vamos a ver algunos vectores que se llaman vectores coplanares. Por ejemplo, aquí tengo vectores coplanares. ¿Qué son vectores coplanares? Son vectores que se encuentran en un mismo plano. Ya, entonces, fíjense que ahí el plano pues sería como esa hoja que está ahí. El plano, en este caso el plano P, es como una hoja. Y sobre esa hoja has dibujado varios vectores. Ya, entonces, como todos esos vectores están ubicados dentro de ese plano, vamos a decir que esos vectores son coplanares, porque pertenecen al mismo plano. Fíjate que no es como, a ver, por ejemplo, imagina que esto que tengo aquí, esto aquí, ya. Por ejemplo, esta cara de aquí vendría a ser un plano y esta vendría a ser otro plano. Imagina que sobre esta cara yo dibujo algunos vectores. Entonces, todos los vectores que yo dibujo en esta cara de aquí van a ser coplanares porque están ubicados en este plano. En cambio, si yo dibujo un vector aquí y un vector aquí, estos no son coplanares porque este vector está en este plano y este está en otro plano. Ya, entonces, vectores coplanares son que están en un mismo plano. Ya como aquí, ¿no? Digamos, dibujados sobre, por ejemplo, sobre ese papel que está por ahí. ¿Ya? Ahora, después tenemos vectores concurrentes. Los vectores concurrentes son vectores, dice, cuyas líneas de acción se interceptan en un mismo punto.
líneas de acción se interceptan en un mismo punto. Entonces, fíjense aquí. Aquí yo tengo varios vectores. Tengo 3 vectores, fíjense. Tengo un vector A que está yendo desde este punto hasta este punto. Tengo un vector B que está yendo por aquí. Y tengo un vector C que está yendo por aquí. Ya, tengo 3 vectores. Ahora, fíjense que esos vectores, ¿no? Si tú los prolongas, tienen una línea de acción. Ya, ahora fíjate, son concurrentes cuando sus líneas de acción concurren en un mismo punto. Por ejemplo, aquí la línea de acción de los 3 vectores van a concurrir, se van a encontrar en este punto de aquí. Entonces, por eso son concurrentes, porque están concurriendo, digamos, en un mismo punto, ¿ya? Pero no los vectores, sino las líneas de acción de los vectores. ¿Ya? Entonces, cuando pasa eso, diremos que son vectores concurrentes porque concurren en un mismo punto, ¿no? Sus líneas de acción concurren en un mismo punto. Después tenemos los vectores que son paralelos, ya, vectores paralelos. Y ahí recuerden lo que les dije cuando vimos cuando ustedes no vieron geometría, perdón. Pero si han visto geometría, no sé si han visto el capítulo de rectas paralelas. Entonces, por ejemplo, cuando dices que 2 rectas son paralelas, 2 rectas son paralelas, si pasa lo siguiente, por ejemplo, imagina que tengo esta recta por aquí, por ejemplo, tengo esta recta por aquí, y tengo esta recta por aquí. Ya. Para que sean paralelas, ¿sabes qué tiene que pasar? Tiene que pasar lo siguiente. Si yo prolongo estas rectas hasta el infinito, y esta también lo prolongo hasta el infinito, y estas rectas, cuando las prolongas hasta el infinito, nunca se intersectan, o sea, nunca llegan a chocar, vamos a decir que estas 2 rectas son paralelas. Por ejemplo, aquí tengo esas 2 rectas, que es, digamos, la recta L1 y la recta L2. Entonces, cuando yo prolongo, esas rectas van a seguir viajando, manteniendo su dirección y nunca se van a llegar a chocar. Entonces, yo voy a decir que esas 2 rectas son rectas paralelas. Y lo escribo así. La recta L1 y este simbolito así es paralela a la recta L2. O sea, nunca se van a chocar esas rectas. En cambio, si yo hubiese tenido, digamos, lo siguiente, por ejemplo, imaginen que aquí tengo, digamos, esto de aquí, y luego tengo algo así. Entonces, fíjense, estas rectas pues no se están chocando, ¿no? Pero tienes que prolongarlas hasta el infinito. Entonces, por ejemplo, yo prolongo por aquí hasta el infinito, prolongo por aquí también hacia allá, prolongas esta recta para allá y prolongas esta recta para allá, y te das cuenta que al prolongar las rectas, estas 2 rectas se van a cortar aquí en algún momento. Entonces, estas rectas que se están cortando ya no son paralelas. Ya, estas rectas no son paralelas. Para que sean paralelas, ¿no? Cuando tú prolongas, nunca deben llegar a chocarse, ¿ya? Entonces, estas rectas cuando ya se están chocando, ¿sabes cómo se llaman? Se llaman rectas secantes, rectas que se cortan en un punto. Entonces, volviendo aquí a la parte de física, que es aquí, los vectores paralelos será pues algo similar, ¿no? Ya tienes cuál es el concepto de paralelo. Entonces, 2 vectores o más van a ser paralelos cuando sus líneas de acción sean rectas paralelas unas con otras. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, fíjense, aquí tengo el vector A y el vector B. Y el vector A y el vector B están yendo en la misma dirección, ¿ya? Y son vectores paralelos, ¿ya? Claro que están yendo en la misma dirección, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú los alejas, vas a darte cuenta que sus direcciones, pues, nunca van a llegar a chocarse, ¿ya? Entonces, estos son vectores paralelos. Por ejemplo, el vector C que está por aquí, con el vector A y el vector B también son paralelos, porque están en direcciones, pues, no, están así, manteniendo su dirección, y si tú prolongas sus líneas de acción, nunca van a llegar a tocarse. Y lo mismo pasa aquí con el vector D. El vector D también es un vector que es paralelo a todos los demás. ¿Ya? Entonces, el vector A, B, C y D son vectores paralelos. Siguiente. ¿Cuándo diré yo que 2 vectores son iguales? Yo voy a decir que 2 o más vectores son iguales cuando pasa lo siguiente. Van a ser iguales cuando tengan el mismo módulo y tengan la misma dirección.
Si tienen el mismo módulo y tienen la misma dirección, vamos a decir que esos dos vectores son iguales, ¿no? Cuando tienen el mismo módulo y cuando tienen la misma dirección. Intuitivo, ¿no? Porque dice vectores iguales. Entonces, para que sean iguales, tienen que tener la misma medida y la misma dirección, ¿no? Ambas cosas. ¿Por qué? Porque tendría algo como esto. Pues me imagino que tienes este vector por aquí y luego tienes otro vector por aquí. Entonces, este vector, digamos, mide 5 metros y este vector también mide 5 metros. Ya, ahora, si quieres saber la dirección, tendremos que dibujar aquí un plano cartesiano para ver cuál es el ángulo que forma. Imaginemos que en ambos casos el ángulo que forma ese vector es de 30 grados. Entonces acá 30 grados y aquí también 30 grados. Entonces, como tiene la misma medida y su ángulo también tiene la misma medida, diremos que estos dos vectores son iguales. Ya, muy por el contrario, si en vez de estar así yo hubiese tenido lo siguiente, por ejemplo, supongamos, tengo un vector por aquí, a ver, por ejemplo, tengo un vector así, que mide 5 metros, y luego tengo un vector así, que mide 5 metros, entonces estos dos vectores, pese a que tienen el mismo módulo, porque en ambos casos su módulo es 5, no tienen la misma dirección, ¿no? Porque el vector que está por aquí tiene esta dirección y el vector que está ubicado aquí tiene esa dirección. Entonces no tienen la misma dirección. Por lo tanto, estos dos vectores ya, pese a que tienen la misma medida, no son vectores iguales, ¿ya? Para que sean iguales tienen que tener la misma medida y tienen que tener la misma inclinación o el mismo ángulo o la misma dirección, ¿ya? Y cuando pasan esas dos cosas, recién dirás que esos dos vectores son paralelos. Siguiente. Aquí viene la suma de vectores, ¿ya? Y esta parte es importante. ¿Ya? Y esta parte es importante. ¿Qué es la suma de vectores? ¿Ya? Un momentito, a ver. Ya, entonces vamos a ver cuál es el concepto de la suma de vectores, ¿sí? Por ejemplo, miren, una suma vectorial va a consistir en lo siguiente, ¿ya? Una suma vectorial va a consistir en lo siguiente. Por ejemplo, para hacer la suma vectorial, vamos a tener nosotros al inicio, vamos a tener, digamos, un conjunto de varios vectores, ¿ya? Imaginen que tienes un conjunto de varios vectores. Por ejemplo, un conjunto de 3 vectores. Uno así, por ejemplo, otro así y otro así. Ya, al inicio tienes esos 3 vectores. Ahora, imagina que de alguna forma esos 3 vectores tú los combinas, ¿no? Los combinas y como resultado obtienes otro vector que te representa a esos 3 a la vez. Digamos este de aquí, por ejemplo. O sea, estos 3 vectores que hemos dibujado aquí, de alguna forma tú los combinas y se forma otro vector. Y este vector que se forma, que es el vector que está por aquí, viene a ser el vector resultante. ¿Por qué? Porque se ha formado como resultado de unir esos 3 vectores que tenías ahí antes. Ya, entonces, esto va a ser, digamos, más o menos así la suma de vectores, ¿ya? Lo que dice aquí, ¿no? Una suma vectorial consiste en encontrar un vector único que sustituya a todo un conjunto de vectores. Este vector recibe el nombre de vector suma o vector resultante, ¿sí? Como les dije, tienes un conjunto de varios vectores y de alguna forma nosotros vamos a sustituir ese conjunto de vectores por un solo vector que te represente a todos esos vectores a la vez, ¿ya? Este vector se llama el vector resultante. Ahora, veamos, por ejemplo, algunos casos de cómo se hace esa suma vectorial. Por ejemplo, miren, tengo el caso A. Aquí tengo lo siguiente. ¿Cómo se van a sumar vectores cuando son paralelos? Ya, entonces, por ejemplo, en el primer caso tenemos lo siguiente. En el caso 1 tengo dos vectores que son paralelos. Por ejemplo, aquí tenemos al vector A y aquí tenemos al vector B.
Estos simbolitos que están por aquí me está indicando que sus líneas de acción son paralelas. Por lo tanto, el vector A y el vector B son vectores que son paralelos, que nunca van a llegar a chocarse. Ya, entonces, ¿qué sucede aquí con estos dos vectores que son paralelos? Pues muy simple, fíjate. Estos dos vectores que están por aquí, de alguna forma nosotros los vamos a juntar y vamos a convertir en un solo vector. Entonces, estos dos, imagina que los combinas y ahora los representas por un solo vector. Entonces, intuitivamente, ¿qué te dice tu, digamos, no, tu lógica? Si al inicio tú tienes dos vectores y un vector, por ejemplo, aquí mide A y este vector mide B, entonces cuando los juntas vas a tener como resultado otro vector que esté apuntando en la misma dirección, pero que ahora su tamaño sea igual a la suma de cada uno de los vectores. Esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Ya, supongamos lo siguiente. Supongamos que tengo por aquí, por ejemplo, una persona, otra vez una persona. Tengo esta persona, por ejemplo, ¿ya? Que está ubicada aquí en un punto A. Ok. Supongamos que esta persona se mueve hasta el punto B. Digamos, desde este punto de aquí, se mueve hasta el punto B. Siguiendo esa dirección, ¿ya? Siguiendo la dirección que yo he dibujado ahí. Entonces vamos a simbolizar ese recorrido mediante un vector. Ya. Supongamos que la distancia que recorrió él desde el punto A hasta el punto B es igual a 4 metros. Esa distancia que ha recorrido es igual a 4 metros. Ya. Ahora, imagina pues que la persona recorre los 4 metros y está aquí. ¿Sí o no? Ya. Pero otra vez se le da la gana y se mueve hasta llegar a este punto que está por aquí. Entonces, imagina pues que luego recorre desde B hasta C, recorre en total 6 metros, por ejemplo, siguiendo la misma dirección, ¿ya? Entonces imagina que aquí pues la persona recorre ya 6 metros. Y finalmente pues la persona termina aquí, ¿no? Vamos a dibujar aquí a la persona. Ahí termina la persona al final. Entonces yo te pregunto, fíjate, aquí tenemos una persona que ha recorrido una distancia, ¿sí o no? Primero hizo un recorrido de 4 metros siguiendo esa dirección que indica la flecha, y luego hizo un recorrido de 6 metros siguiendo la misma dirección que indica la flecha y terminó en el punto C. Yo te pregunto, estos dos vectores de ahí, tienes un vector que mide 4 metros y otro vector que mide 6 metros, tú lo puedes representar por un solo vector, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si la persona se ha movido primero desde aquí hasta aquí 4 metros y luego desde este punto hasta este punto 6 metros, en el fondo es como si la persona hubiese hecho un solo recorrido de ¿cuánto? Desde este punto hasta este punto. En total, ¿cuánto? 4 más 6, 10. Entonces, en vez de representar esto por dos vectores, yo lo puedo representar por un solo vector que sea el equivalente a esos dos vectores a la vez. Entonces sería un vector que va, digamos, desde este punto hasta este último punto. ¿Y cuánto mide? La suma, 4 más 6, 10 metros. Ahí está. Entonces, este vector que nosotros hemos encontrado, este vector que mide 10 metros, ese vector es el vector resultante. ¿Por qué? Porque lo hemos conseguido al juntar este vector con este vector. Esos dos vectores los hemos juntado y los hemos representado por un solo vector que mide 10 metros. ¿Ya? Entonces, la idea es esa. Por eso aquí en el libro, o en la diapositiva, nos dice precisamente que la resultante, o sea, el tamaño de ese vector que resulta, es igual simplemente a la suma de sus módulos, ¿no? Es sumar cuánto mide esto más cuánto mide esto. Y eso te da, digamos, cuánto medirá tu vector resultante. ¿Ya? ¿Qué pasa si más bien tienes ahora vectores que son paralelos, pero ya no son, digamos, ya no están apuntando en la misma dirección, sino más bien tienes dos vectores que son paralelos, pero están en dirección contraria? Entonces, imagina que aquí tengo lo siguiente. Aquí tengo un vector A que está yendo hacia la derecha y aquí tienes un vector B que va hacia la izquierda. Ya. En este caso, la resultante de esos dos vectores será igual a un vector que mide, y aquí ¿qué haces? Restas
el vector grande menos el vector, digamos, más pequeño. Y el resultado será un solo vector que está yendo en una determinada dirección. Ya, entonces, ese de ahí será la resultante mínima. Ahora, ¿cómo se entiende esto con un ejemplo? Con un ejemplo lo podemos ver de la siguiente forma. Otra vez aquí. Ya. Imaginemos que ahora, pues, la persona que tenemos por aquí hace otro recorrido. Imaginemos que la persona recorre una distancia de 10 metros. Hasta ahí, por ejemplo. Ya la persona recorre una distancia hasta el punto B y esta distancia pues mide 10 metros. 10 metros. Ya. Ahora, imagina que la persona después de recorrer los 10 metros pues llega a este punto. E imagina que se detiene ahí y regresa hacia la izquierda 6 metros. Entonces vamos a representar esto por otro vector de otro color también. Imagina que regresa avanzando una distancia de 6 metros. Entonces por aquí arriba tienes otro vector que va hacia la izquierda, pero que ahora mide 6 metros. Entonces, la persona al final termina en este punto, digamos, en el punto C, y queda en este punto de aquí. Pregunta. La persona ha recorrido, bueno, hizo dos recorridos. Primero, desde el punto A hasta el punto B, hizo 10 metros de distancia. Y luego desde el punto B hasta el punto C hizo solamente 6 metros. Ahora, en el fondo, esos dos vectores tú lo puedes representar por un solo vector. ¿Cuál? El vector que va desde donde empezó el señor a moverse hasta donde termina el último. Y en este caso, ¿cuánto mide este vector? Muy simple, pues la resta de estos dos. El vector grande, que es 10 metros, menos el vector pequeño, que es 6 metros. Entonces, este vector de aquí tiene que ser de 4 metros. ¿Por qué? Porque 4 metros más 6 metros te dará los 10 metros en total que mide eso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Esa es la idea de la suma de vectores. ¿Ya? A ver si me entendieron la idea. Tengo un vector hacia allá y tengo un vector hacia allá. Este vector mide 8 unidades y este vector mide 12 unidades. Pregunta, ¿cuánto mide la resultante de estos dos vectores? Júntalos, 8 y 12, y ahora tendrás un vector más grande, supongamos que es este de aquí, que mide ¿cuánto? Si uno medía 8 y el otro mide 12, cuando tú los juntas, llegará, digamos, a las 20 unidades, ¿no? O sea, mide 20 unidades, pero tienes que seguir esa dirección de ahí para hacer esa suma, ¿ya? Si son en sentidos contrarios, tendrías algo como esto, ¿no? Por ejemplo, supongamos que aquí obtengo 20. Supongamos que aquí obtengo 20. Y luego de esos 20 metros, por aquí tengo otro vector que mide 15. Ya está. Ahora, estos dos vectores los juntas por un solo vector. Este vector que te queda será un vector igual a la resta. 20 menos 16, por ejemplo. Eso nos da ¿cuánto? 4. Entonces el resultado será un vector que mide 4 metros. ¿Pero en qué dirección? Fíjense que si me sale el número positivo será hacia la derecha. Y si me sale negativo será hacia la izquierda. Como aquí al realizar el más grande menos el pequeño es 20 menos 16, nos sale 4. Positivo significa que el resultado todavía es un vector de 4 unidades que va hacia la derecha. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Y si tiene lo del mismo 20-20, pero en posiciones contrarias? Ya. Entonces, ¿qué creen que pasaría? Piensen, a ver. Eso, por ejemplo, imaginen que es como una persona que tienes por aquí, por ejemplo, una persona que está aquí ubicada en este punto y la persona recorre para allá, por ejemplo, 20 metros, ¿no? Recorre 20 metros y después retorna al mismo punto recorriendo 20 metros y termina aquí. Entonces, ¿qué dirían ustedes? La persona, digamos, se ha desplazado si vuelve al mismo punto. En términos de física, eso equivale a que la persona no realizó desplazamiento.
porque ha vuelto al mismo punto. Entonces, en ese caso, tú dirías que el resultado es igual a 0. ¿Ya? O sea, es un vector nulo, ¿ya? Porque hay un vector que es un vector nulo, que es un vector que no tiene tamaño y no tiene dirección. Entonces, en ese caso, viene a ser un vector nulo, ¿no? Como lo dijo ella, si tienes un vector que va para ese lado y tienes un vector que va hacia ese lado, suponiendo que aquí son 20 metros para allá y 20 metros para allá, entonces estos dos, al final, te hacen igual un vector nulo, ¿sí? También lo puedes imaginar como si fuesen fuerzas, ¿no? Es como cuando haces este juego por ejemplo, de jalar una cuerda, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes una persona, o por ejemplo, un conjunto de personas que están aquí jugando con la cuerda. Aquí, por ejemplo, dos personas que están haciendo este juego por ejemplo, de tirar una cuerda por aquí, para ver quién tiene más fuerza. Entonces, si una persona tira por aquí, digamos, con 20 newtons, y esta persona también tira con 20 newtons, van a estar en equilibrio, ¿no? Porque ambos están, digamos, jalando con la misma fuerza. Entonces, ahí el resultado, pues, es como si no hubiese fuerza, porque, digamos, ambos van a quedarse quietos ahí. En cambio, si esta persona de aquí, digamos, genera, no sé, 40 newtons, y esta persona de aquí solo jala con 10 newtons, este 40 gana, ¿no? Entonces, el vector resultante será un vector de 40 menos 10, un vector de 30 newtons para allá. Entonces, esta persona aquí pues va a ganar y va a jalar a la otra persona con una fuerza de 30 newtons. ¿Ya? En cambio, si ambos generan la misma fuerza, pues se van a quedar quietas ahí. Eso significa que no hay vector resultante, o sea que el vector resultante es igual a 0. ¿Ya? Entonces, si tienes vectores que son iguales y en sentidos contrarios, esos dos vectores, digamos, se anulan, desaparecen. Ya sea desplazamiento, sea una fuerza, van a desaparecer. Entonces, ahí está. Esto viene a ser el caso de los vectores que son opuestos. Ya la resultante simplemente es la diferencia del vector más grande menos el vector, digamos, pequeño. Ya. Ahora, los casos que hemos visto aquí son casos que se aplican cuando los vectores simplemente son paralelos. Ya. Pero ahora, ¿qué sucede si ya no tienes vectores que son paralelos, sino que son vectores que están apuntando en cualquier dirección? Ahí ya es diferente y vamos a utilizar el método que se llama el método del polígono. ¿Ya? El método del polígono. Entonces dice aquí lo siguiente. Este método consiste en unir dos o más vectores en forma consecutiva. O sea, tú tienes un montón de vectores y primero los vas a unir de forma consecutiva. Por ejemplo, vamos a señalar qué vectores tengo por aquí. Por aquí tengo un vector A, tengo por aquí un vector B y tengo un vector C. Ya que están ubicados en direcciones diferentes. Ahora, algo que me olvidé decirles es que con los vectores tú vas a poder hacer lo siguiente. Un vector que tú tengas, por ejemplo, mira, por ejemplo, si yo tengo un vector por aquí, por ejemplo, este vector de aquí, ya, este vector ya sabes que tiene un módulo, tiene un tamaño y tiene una dirección en especial. Ya, dentro de física está permitido que este vector tú lo puedas mover así de forma paralela y este vector va a seguir siendo el mismo. O sea, yo puedo dejar este vector aquí, puedo moverlo aquí y sigue siendo el mismo vector. Lo puedo mover por aquí y sigue siendo el mismo vector. Lo bajas por aquí, lo subes. O sea, tú puedes moverlo como quieras este vector y va a ser en esencia el mismo vector. Siempre y cuando no cambie su tamaño, porque si cambia su tamaño ya es otro vector. O si cambia su dirección, es otro vector. Ya, pero si tú mueves el vector sin cambiar su tamaño y sin cambiar su dirección, vamos a decir que este vector sigue siendo el mismo. Entonces, en física vamos a poder hacer eso, ¿ya? Un vector lo vas a poder, digamos, mover, ¿ya? Siempre y cuando no altere su tamaño ni su dirección, el vector va a seguir siendo el mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con esto aquí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo lo siguiente. Imagina que aquí tengo este vector de aquí, el vector A. Aquí tengo un vector B y aquí tengo un vector C. Y esos tres vectores están yendo en direcciones diferentes. Entonces, cuando yo quiero sumar esos vectores, ya porque recuerda que estamos sumando, o sea, esos tres vectores, yo los voy a juntar de manera que solo me quede un vector que me represente a esos tres. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero, estos vectores, como te digo, tú los vas a poder mover.
Ahora, para que los sumemos, vamos a colocarlos de forma consecutiva. O sea, uno seguido del otro, ¿no? Cola, cabeza, cola, cabeza. ¿Ya? Por ejemplo, este vector que está aquí, yo lo voy a mover, digamos, y lo coloco aquí. Por ahí, por ejemplo. Luego, este vector de aquí, lo ubico de forma consecutiva. Ahí. Y luego este vector lo ubico ahí. De manera que esté uno seguido del otro. Entonces, tú puedes hacer ese movimiento, como te digo, ¿no? De mover los vectores, siempre y cuando no cambie su tamaño ni su dirección. Entonces, fíjense que me ha quedado esto de aquí. Ahora, ¿cuál sería el vector resultante? El vector resultante, una vez que los has ubicado uno seguido del otro, será simplemente un vector que empieza aquí, fíjate, en la cola del primer vector y termina en la cabeza del último vector. O sea, el vector resultante será un vector que va desde este punto hasta este punto. Ese vector que hice de ese color, este de aquí vendrá a ser el vector resultante. Entonces, estos tres vectores que estaban aquí, imagina que desaparecen. Y el único que te queda es este vector resultante, porque este vector va a ser como un representante de los tres que estaban antes. Ahora, la primera vez que yo vi esto, pues como que no lo entendí bien, ¿no? Porque me parecía bastante extraño. Pero se puede entender bastante esta idea si lo ves como desplazamientos. Ya, entonces, vamos a verlo de esa manera. Por ejemplo, imagina otra vez que por aquí tienes una persona. Es un gato ya. No, por ejemplo, tienes ahí un gato que está aquí en el punto A, y este gato, supongamos que va a moverse desde este punto A hasta un punto B, por ejemplo. Hasta aquí, suponiendo. Ya, suponiendo que pues recorre 3 metros. Ya, ahora, supongamos que no se queda contento y se mueve otra vez. Por ejemplo, desde el punto B hasta el punto C, por aquí. Y ahí, por ejemplo, recorre pues 4 metros más. Y luego supongamos que el gato otra vez no se queda contento y se mueve otra vez por aquí. Así, digamos. Y ahora pues recorre en total unos 6 metros. Y termina aquí en el punto D. Y aquí está el gato. Y aquí se queda el gato. Ahí. Ya, entonces fíjense. Al inicio estaba en este punto A. Se fue hacia el punto B recorriendo 3 metros. Después hacia el punto C recorriendo 4 metros. Hacia el punto... Después desde el punto C hasta el punto D recorriendo 6 metros y aquí se quedó. Entonces el gato realizó ese desplazamiento, ¿no? De esa distancia siguiendo la dirección que te indica las flechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle nombre, ¿no? Por ejemplo, este de aquí que sea el vector A. 3 metros en esa dirección. Este de aquí que sea el vector B. 4 metros en esa dirección. Y este de aquí, que sea el vector C, de 6 metros en esa dirección. Ahora, en términos de desplazamiento, yo quiero que te des cuenta que a pesar de que el gato se ha movido en esta dirección, digamos, físicamente, eso equivale a un recorrido desde este punto, porque aquí el gato inició su movimiento y aquí terminó su movimiento. Entonces, fíjate, un recorrido en esta dirección que indican las flechas equivale también a un único recorrido. ¿De dónde a dónde? Desde este punto hasta este punto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el gato empezó en ese punto y terminó en ese punto. Entonces, digamos, vamos a decir de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se entiende ahí la suma vectorial? Se entiende de la siguiente forma. Un recorrido, digamos, seguido por el vector A, después por el vector B y luego por el vector C, ese recorrido que indican estos tres vectores equivale a un solo recorrido que indica el vector R. ¿Sí o no? Porque como te digo, en términos de desplazamiento, el gato empezó, digamos, aquí en este lugar. Claro, se fue por aquí y terminó aquí. Pero en términos de desplazamiento, ¿no? Que se habla en física esto del desplazamiento, esto simplemente equivale a un único recorrido, ¿no? A un único movimiento que va desde este punto, porque aquí inició el movimiento, hasta donde terminó aquí, que indica esta flecha.
Entonces, por eso aquí yo digo que el vector A más el vector B más el vector C equivale al vector R. ¿Por qué? Porque este vector R, digamos, de alguna forma te está representando la suma vectorial de estos tres vectores. Ahora, aquí tienen que entender lo siguiente, y es esto. Lo que está ubicado aquí, eso de ahí, eso es una suma vectorial. O sea, eso de ahí es una ecuación donde estás tú sumando vectores. Porque fíjate que cada uno de estos elementos son vectores. Ya, ahora, tienen que tener cuidado en que pase lo siguiente. Fíjense que el vector A mide 3 metros, el vector mide 4 metros y el vector C mide 6 metros. La pregunta sería, ¿cuánto medirá el vector R? Y a veces uno puede pensar que como aquí yo escribí que el vector R es igual a la suma de los tres vectores, algunos, o bueno, a veces es frecuente que uno piense que el vector R pues va a medir la suma de estos de aquí, ¿no? O sea, 3 más 4 más 6, que me da 13. Y eso no es cierto, ¿ya? O sea, el vector R, este vector resultante que hemos encontrado, no va a medir, digamos, la suma de cada una de los módulos de tus vectores, ¿ya? O sea, no va a ser igual, digamos, a la suma así tal cual. Puede medir más. Eso lo vamos a calcular después ya mediante geometría. Pero lo que te quiero decir aquí es que esta suma que está aquí es una suma de vectores. O sea, no es una suma de sus módulos, ¿no? Por eso yo no digo que el vector R es igual a 13 metros, porque no te estoy diciendo que sume sus módulos. Esto significa lo que yo te dije al inicio, ¿no? Un recorrido siguiendo, digamos, esta dirección hasta aquí, eso equivale a un solo desplazamiento desde este punto hasta este punto. Por eso digo, el vector A más el vector B más el vector C equivale al vector R. ¿Ya? Eso significa. ¿Ya? Y no quiere decir que la suma sea igual al tamaño de este vector resultante. Por ejemplo, veamos esto así mediante un ejemplo claro. Supongamos que aquí tengo un recorrido así, por ejemplo, de 3 metros. ¿Ya? Un recorrido en esta dirección de 3 metros. Y luego imaginemos que por aquí hacemos un recorrido hacia arriba, pero ahora de 4 metros. Ya hago un recorrido así de 3 metros y luego hago un recorrido de 4 metros. De forma que aquí pues sean perpendiculares, o sea que formen 90 grados. Ya, entonces supongamos que este de aquí es el vector A. Y este de aquí es el vector B. Entonces esos dos vectores nosotros los vamos a poder sumar. ¿Y cuál sería el vector, digamos, resultante? El que te represente esos dos. Sería un vector que va y tienes que ver dónde empieza el primer vector, aquí, y dónde termina, si sigues la dirección, termina aquí. Entonces el vector resultante es un vector que va desde este punto hasta este punto. Vamos a llamarlo el vector R. Entonces, ¿qué yo digo? Yo digo lo siguiente. El vector A más el vector B equivale al vector R. Y esa sería mi suma vectorial, ya que el vector A más el vector B equivale al vector R. Porque es como te digo, no es como un desplazamiento. Una persona está por aquí, recorre 3 metros por allá, después 4 metros hacia arriba y termina aquí. Pero en términos de desplazamiento es como si la persona solo se hubiese movido desde este punto hasta este punto. Por eso, vector A más vector B equivale a vector R. Ahora, respecto a cuánto mide el vector R, no es igual a sumar 3 más 4 y decir que el vector R mide 7. No. En este caso, si tú quieres calcular cuánto vendría a ser la medida de ese vector resultante, en este caso, como aquí se ha formado un triángulo rectángulo, se puede aplicar el teorema de Pitágoras, porque ahí se ha formado un triángulo rectángulo. Entonces, aquí si tú quisieras calcular la distancia de ese vector resultante, tendrías que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué te diría Pitágoras en este caso? Te diría lo siguiente. La hipotenusa, y en este caso la hipotenusa vendría a ser esto de aquí, que vendría a ser el módulo de R, que lo voy a poner como R simplemente. La hipotenusa al cuadrado, ahí está, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Luego desarrollas esto y te va a quedar R cuadrado es igual, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 te da 25. Luego ese cuadrado pasa al otro lado como una raíz y te queda raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Y ahí hemos encontrado cuánto mediría el vector resultante.
el vector resultante en este caso mediría 5 metros. Ya su módulo. Pero fíjate que el vector resultante no es igual a la suma, ¿no? No nos dio 3 más 4, que esto mide 7. Nos dio 5, o sea, ¿no? Entonces, por eso te digo que esa suma vectorial la tienes que entender así como lo explico aquí. Para calcular el módulo, ¿no? Después ya, por ejemplo, cuánto mide el vector resultante, eso lo vamos a ver después. Ya, pero por ahora quiero que te quedes con la idea de la suma vectorial, ¿no? Por ejemplo, practicando, a ver. Si tengo un vector que está yendo, por ejemplo, así, y luego tengo un vector que está yendo así, y luego está yendo así, y así, por ejemplo, y luego está yendo así, y luego está yendo así, y luego está yendo así. Ya, supongamos que le ponemos nombres, por ejemplo. Vector A, vector B, vector C, vector D, vector E y vector F. Pregunta para ustedes, ¿cuál vendría a ser el vector resultante? Este conjunto de 6 vectores tú lo puedes representar por un solo vector, que va desde dónde hasta dónde. Desde, fíjate, aquí está el primer vector, porque aquí está, mira, la cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, ¿no? Hasta el último, ¿sí? Desde A hasta F, ¿sí? Desde este punto hasta este punto. Entonces tu vector resultante vendría a estar desde este punto hasta este punto. Y este vector de aquí va a ser el vector R, el vector resultante. Y por eso yo diría lo siguiente, ¿no? Yo diría la suma, le voy a poner así, la suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E y más el vector F, ¿no? Esos 6 vectores equivalen al vector R. Ya ahí está. Entonces, esta sería la resultante. Y cuando los has sumado, como ya los has sumado, entonces tienes que imaginar que estos de aquí desaparecen. ¿Por qué? Porque como ya los has sumado, aquí aparece este vector nuevo que los está representando a esos 6 que tenías al inicio. ¿Ya? Es como, imagina que fuese como un 2 más 3. 2 más 3 los juntas y lo conviertes en otro número que es un 5. Que es un 5. Lo mismo, ese conjunto de 6 vectores estaba ahí, los juntas, desaparecen y ahora te queda este vector que te está representando esos 6 que estaban ahí. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de la suma vectorial. ¿Ya? Entonces, ahora sí, pues, ¿no? Vamos a ver aquí, a ver los problemas. Ya. Algo más antes de eso. Ya, entonces, ya han visto cómo es la suma vectorial. Ahora, les pregunto, díganme ustedes qué sucedería en este caso. Imaginen que yo tengo ahora lo siguiente. Tengo, por ejemplo, aquí un vector por aquí, luego otro por aquí, luego otro por aquí, luego otro por aquí, luego otro por aquí. Ya tengo ese conjunto de no sé cuántos vectores son. A ver, vamos a ponerle nombre, por ejemplo. Vector A más vector B más vector C más vector D más vector E y el más vector F. Ya, pregunta. ¿La suma de estos 6 vectores es igual a cuánto? A ver, piensen en este caso. ¿Cuánto sería la suma? ¿O cuál sería el vector resultante? A ver, fíjense esos 6 vectores y analícenlo. ¿Cuál vendría a ser el vector resultante? Si quieren verlo ¿no? Pueden tratar de imaginar que fuesen como desplazamientos, ¿no? Imagina, por ejemplo, que tienes una persona que empezó a moverse en este punto y siguió esa dirección. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿cómo interpretan eso? ¿Cuánto sería aquí el vector resultante? ¿O cuál sería el vector resultante? A ver, piensen. Me dicen su respuesta.
¿Es ese mismo donde empezó? Claro. Llegó al mismo punto donde empezó, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si ustedes imaginan que este conjunto de vectores me representa un desplazamiento, que es que, por ejemplo, si hubiese sido como una persona que está en este punto y recorre todo esto y llega al mismo punto, entonces, ¿qué significa eso en términos de vectores o de desplazamientos? Que no se ha desplazado, ¿no? Entonces, la suma vectorial ahí, ¿a cuánto es igual? ¿Se acuerdan? 0. Muy bien. En este caso yo diría pues lo siguiente, ¿no? La suma del vector A más B más C más D más C más F es igual a 0. Es igual al vector nulo. Ya, porque, como te digo, ¿no? Si lo ves como un desplazamiento, la persona recorrió toda esta distancia, pero volvió al mismo punto. En términos de desplazamiento, es como si la persona no se hubiese desplazado, se ha quedado ahí siempre. Entonces, eso significa que el vector resultante es igual a 0. Ya, es igual al vector nulo. Ya, entonces, eso significa. Entonces, eso lo tenemos aquí también. Fíjense, aquí lo tenemos como una observación. Me dice lo siguiente: si la secuencia de vectores formadas en el método del polígono es cerrada, o sea, si tú tienes flechas que son consecutivas, ¿no? Y el inicio coincide con el final, así como hemos visto aquí, entonces el vector resultante será un vector nulo. ¿Ya? Y da igual cuántos vectores tengas, ¿ya? Si tú tienes un conjunto de, qué sé yo, de, por ejemplo, 30 vectores y están uno seguido del otro, pero llega al mismo punto, entonces esos 30 vectores suman igual a 0, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿no? Un vector nulo se define como aquel vector cuyo módulo es igual a 0, ¿no? Denotado por, bueno, ya saben, pues un vector nulo sería, digamos, bueno, a veces se le escribe así, un 0, pero para poner que es un vector, aquí hago una flechita, para indicar que es un vector nulo, o sea, un vector que no tiene tamaño y no tiene dirección. Ya está. Muy bien, ahora sí. Entonces, a ver. En esencia hoy día vimos lo que son las magnitudes físicas que son vectoriales. ¿Ya? A ver, miren. Antes de pasar aquí a los problemas, quiero mostrarles algo que podemos utilizar para las clases, que es lo siguiente. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ya, y fíjense. Aquí tenemos una aplicación que se llama Kahoot. A ver, miren. ¿Ya? Voy a crear un cuestionario, pero les voy a enseñar más o menos cómo se utiliza ya. Por ejemplo, ustedes entran en el navegador y escriben Kahoot, así como está aquí. Ahora miren, por ejemplo, cuando ustedes ingresen aquí en Kahoot, por ejemplo, yo primero pues tengo que crear, digamos, un test con preguntas, ¿no? Y eso lo hago aquí adentro. Yo tendría que entrar aquí. Van a ver, por ejemplo, ya. Tengo algunos tests que he creado, pero para otros grados. Pero, por ejemplo, ustedes tendrían que entrar aquí en esta página de aquí, en la primera, donde dice Play Kahoot. Ahí tendrían que ingresar ustedes. Ahí, por ejemplo, ingresas. Y cuando ingresas te sale esta página de aquí, donde aquí te dice PIN del juego, que eso va a ser un código. Ese código, pues yo les voy a dar aquí, por ejemplo, miren, cuando yo ingreso aquí, yo aquí puedo ver, por ejemplo, miren, los tests que he creado. Por ejemplo, este de aquí, miren. Tengo este de aquí, que es para primaria, ¿no? Entonces yo pongo, por ejemplo, jugar. Aquí pongo enseñar. Y me va a aparecer una pantalla donde va a aparecer un código. Ese código que aparece es el que ustedes tienen que ingresar aquí, donde dice pin de juego. Y ahí lo que va a aparecer es las preguntas. Ya, a ver un momento. Entonces, por ejemplo, básicamente es como si fuese un concurso, ¿no? Entre ustedes, donde, por ejemplo, pues yo creo un cuestionario con preguntas, ¿no? Pueden ser 5 o 10 preguntas, y hay un determinado tiempo en el cual ustedes tienen que responder. Por ejemplo, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, un minuto, depende, ¿no? Entonces, ahí les sale la pregunta y les va a salir también, pues, las alternativas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, digamos, leer la pregunta y responder, marcar las alternativas, y básicamente tienen que hacer eso todos, ¿no? Y después el sistema pues verá si estaba bien, pero también va a tomar en cuenta el tiempo. Y según eso te va a asignar un punto, ¿no? Entonces, si contestas bien y lo haces rápido, vas a tener mayor puntaje. Y así vas pasando pregunta por pregunta, ¿no? Al final pues van sumando puntos
Y al final pues van a ver, digamos, quién ha sido el que tuvo más puntos, ¿no? Y ahí va a salir como, ¿no? Como en una lista. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar eso para practicar así un poquito cuando veamos cosas de teoría, ¿ya? Entonces, más o menos les digo cómo va a ser, ¿ya? Por ejemplo, yo ingreso aquí, pongo inicio y aquí, fíjense, va a empezar a cargar un código de juego. Por ejemplo, el código que me salió es este, miren, 880-545. Entonces, ese código es el que tendrías que poner aquí. 880, por ejemplo, 545. Entonces, yo coloco así el código. Ingreso. Y aquí tengo que colocar mi nombre, ¿no? Por ejemplo, yo pongo Paulo. Y cuando hago eso, fíjense que aquí ya aparece mi nombre. Eso quiere decir que yo ingresé aquí al juego. Ya quiere decir que yo ingresé al juego. Entonces, pues, igual, ¿no? Ustedes, por ejemplo, yo les envío así el código, ustedes se unen y aquí van a aparecer sus nombres. ¿Ya? Ahí aparecen sus nombres. Entonces, después de que aparecen sus nombres, pues yo le doy iniciar al juego. Y aquí ustedes van a poder ver esto. ¿Ya? Van a poder ver, por ejemplo, esto. ¿Ya? Van a poder ver, por ejemplo, eso ahí. Y pues después simplemente miren aquí, como yo voy a compartir mi pantalla, ustedes van a ver las preguntas, ¿no? Por ejemplo, perro. ¿Cuántas sílabas tiene perro, por ejemplo? 2. Entonces, es una palabra bisílaba. Tengo que marcar este símbolo. Y marco este símbolo. Y así voy pasando, ¿no? Pregunta por pregunta. Doy aquí en siguiente. Y ahí me va a salir mi puntaje. Ya, entonces vamos a practicar utilizando esto, pero voy a crear un test después. Ya, entonces, ya les voy diciendo ya. Entonces, vamos a continuar aquí con los problemas. Y después hacemos un test de este tema, pero de la parte teórica. Ya, entonces, previamente les voy a dar un tiempo, ¿no? Como para que puedan repasar la parte teórica, que vendría a ser desde aquí el inicio, ¿no? Por ejemplo, te puedo preguntar, ¿no? Las magnitudes, según su origen, se clasifican en escalares y vectoriales, verdadero o falso, marcas, ¿no? Las magnitudes escalares, por ejemplo, necesitan unidad de medida y, por ejemplo, hay un símbolo, verdadero o falso, tienes que marcar, ¿ya? Por ejemplo, un vector tiene módulo y dirección, verdadero o falso, y marcas, ¿no? El módulo te indica el tamaño de un vector, verdadero o falso, y marcas, ¿ya? Entonces, eso lo hacemos después. Ya les doy un tiempo para que repasen. Yo creo el test y después les envío el enlace y ustedes practican, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer primero los problemas y después ya les doy ese tiempo como para que puedan practicar y hacemos el cuestionario, ¿ya? Entonces estamos por aquí. A ver, por ejemplo, problema número 1. A ver, el problema número 1 me dice lo siguiente. Me dice que calculemos el módulo del vector resultante. Cuando me dice el módulo, pues ya sabes qué significa el tamaño, ¿no? Cuánto mide el vector resultante. Entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos un conjunto de 1, 2, 3. Ahí tenemos 4 vectores. Ya, vamos a resaltarlos para que se noten más. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un vector pequeño que mide 1 unidad. Aquí tengo un vector más grande que mide 2 unidades. Aquí tengo un vector que mide 1 unidad, pero está yendo en sentido contrario. Y aquí tienes un vector que mide 6 unidades. Ahora, fíjense. Quiero que vean que aquí me aparecen unos ángulos, ¿no? Alfa, alfa y alfa. Esos ángulos, como son iguales porque en los tres casos son alfa, me está indicando que la dirección para los tres vectores es la misma. ¿No? ¿Por qué? Porque la inclinación que tienen, digamos, respecto al eje X, que por ejemplo podría estar por aquí, supongan que ese de aquí sea el eje X. Entonces todos los ángulos están, todos los vectores tienen una inclinación de alfa grados respecto al eje X. Eso quiere decir que estos vectores son paralelos, ¿ya? O sea, estos 4 vectores que están ahí son vectores paralelos. Entonces, si son vectores paralelos, ya sabes que los vectores paralelos se pueden sumar directamente, ¿no? Sus módulos sí se suman directamente cuando son paralelos, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas? Si tenías, por ejemplo, un vector aquí y otro vector aquí, y son paralelos, y por ejemplo, este vector mide 3 y este vector mide 5, entonces estos dos vectores, como son paralelos, tú lo puedes representar por otro vector más grande que va en la misma dirección, pero que ahora su tamaño es igual a la suma de estos dos. 3 más 5, entonces este vector mide 8 unidades. ¿Ya? O sea,
Cuando son paralelos, solo en ese caso sí puedes sumar sus módulos. ¿Ya? En el caso que vimos antes, cuando son vectores en direcciones diferentes, ahí no se suma directamente los módulos, ¿ya? Pero en este caso sí. Entonces vamos a hacer precisamente eso de ahí. Vamos a sumar los que sean paralelos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, yo tengo que este vector de aquí, de 2 unidades, con este vector de 1 unidad, están yendo en la misma dirección. Entonces, esos dos vectores, como están yendo en la misma dirección, los vamos a sumar y los vamos a convertir en un solo vector, que va en esa dirección, que vendría a ser este de aquí. Pero ¿cuánto mide ahora? La suma, ¿no? 2 más 1, 3 unidades. Pero ahora yendo en esa dirección, ¿sí? Esos dos vectores de ahí los hemos juntado y los hemos reemplazado por un solo vector que ahora mide 3 unidades, que está ahí. Ahora, vamos a sumar estos otros dos que están también en la misma dirección. Por ejemplo, este vector está yendo hacia abajo y este vector de 6 unidades también va hacia abajo. Entonces, esos dos vectores los vamos a sumar y los vamos a representar por un solo vector. En este caso, el vector iría desde hacia abajo, ¿no? El resultante también iría hacia abajo, pero ahora el vector resultante tendría una medida de 1 más 6, 7 unidades. Entonces, fíjense, ¿no? Primero sumamos estos dos vectores y luego sumamos estos dos vectores. Ahí está. Finalmente, ¿no? Para terminar, vamos a sumar estos dos vectores de aquí. Y ahí fíjense que ya tengo vectores en sentidos diferentes, ¿no? Por un lado tengo un vector de 3 unidades que está yendo, digamos, hacia arriba y tienes un vector de 7 unidades que va hacia abajo. Entonces recuerda que cuando tú tenías vectores que están en direcciones contrarias, ¿no? Por ejemplo, un vector que está yendo hacia allá y un vector que está yendo hacia el otro lado, supongamos que este vector mide 10 y este vector mide 4. Entonces, cuando están yendo en direcciones contrarias, restas el vector más grande menos el vector más pequeño. 10 menos 4, 6. ¿En qué dirección? En dirección del vector más grande. Entonces el resultado será un vector que va hacia la derecha, pero que ahora solo mide 6 unidades. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Tienes un vector que mide 3 unidades y un vector que mide 7. ¿Quién gana? El vector que mide 7. Entonces el vector resultante estará apuntando en esa dirección. Pero ¿cuándo tiene que medir? Como son en direcciones contrarias, sería la diferencia. 7 menos 3, 4 unidades. Entonces ahí está. Estos 4 vectores que tenías al inicio, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, los hemos juntado y los hemos representado ahora por un solo vector que mide 4 unidades y que va hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el módulo del vector resultante? Este vector resultante mide 4 unidades. Entonces, su módulo es igual a 4 unidades. Este sería el procedimiento, ¿ya? Cuando tengo vectores paralelos. Entonces, ya viste, ¿no? Cómo se trabaja. Simplemente sumamos los que están yendo en la misma dirección y después tenemos en cuenta que si van en la misma dirección, la resultante es directamente la suma. Y si van en direcciones contrarias, más bien haces una resta, ¿no? Del mayor menos el menor. Ya, ahora, quiero que ustedes intenten este de aquí, siguiendo el mismo esquema que yo les expliqué en el problema número 1. A ver, inténtenlo, ¿cuánto saldría? En este caso tienes 5 vectores. Por aquí tengo un vector de 1 unidad, aquí tienes otro de 2 unidades, aquí tienes uno de 3 unidades, aquí tienes otro de 2 unidades, y aquí tienes uno de 5 unidades. A ver, los que están en la misma dirección, súmalos. De ahí después puedes operar los que están en direcciones diferentes. A ver, inténtenlo. Vayan intentándolo, ¿sí? Un momento. Ya. A ver, intenten ese problema de ahí. Envíen, a ver, intenten ese problema y pueden enviar la foto en su
por el grupo, ¿ya? Yo mientras voy a estar creando el cuestionario que les dije en el programa, para que después podamos hacer una prueba. Ya, y después en cada clase vamos a jugar un poco así, ¿ya? Para aprender la parte teórica. Entonces, a ver, intenten ese problema de ahí y me envían su respuesta por el grupo. Su procedimiento. Ya saben, pueden guiarse del problema número 1. Primero los que están en direcciones, digamos, que están yendo, por ejemplo, los que están yendo en la misma dirección, los puedes sumar directamente. A ver cómo van. A ver cómo vas, José, Helen, Catherine, Kimberly, Fritz, Victoria, Yameli, bienvenida. ¿Entienden este problema? A ver. Por ejemplo, miren, pueden sumar los que están yendo en la misma dirección. Por ejemplo, este vector de aquí, con este de aquí, con este de aquí. Esos tres vectores, por ejemplo, ustedes lo pueden representar por un solo vector, ¿no? Como están yendo en la misma dirección, entonces el vector resultante estará yendo en la misma dirección. Por ejemplo, hacia allá. ¿Cuándo tendrá que medir ese vector resultante? La suma, ¿no? 5 más 3, 8 más 1, 9. Entonces, digamos, 9 unidades para allá. ¿Sí? Estos tres los hemos sumado y imagina que ya desaparecen. Y ahora hemos puesto su equivalente, que es este vector de 9 unidades que va en esa dirección. Ya, imagínalo así. Y ahora puedes sumar estos de aquí. Este vector de aquí con este de aquí. Porque están yendo también en la misma dirección.
En este caso tendría lo siguiente, ¿no? Están yendo hacia abajo. Entonces tu vector resultante también va hacia abajo, hacia allá, por ejemplo. ¿Y cuánto mide? 2 más 2, en este caso mide 4 unidades. Ya está. Y ahora tenemos dos vectores que son paralelos, pero están en direcciones diferentes. Entonces, si están en direcciones diferentes, ya sabes que se restan. ¿Quién gana? El vector de 9. Por lo tanto, el vector resultante va a apuntar para allá. ¿Cuánto va a medir? Como son opuestos, es la diferencia. 9 menos 4, 5. Entonces, el resultado será un vector más pequeño que mide ahora 5 unidades. Por ejemplo, hacia allá. Y que mide 9 menos 4, 5 unidades. Este vendría a ser el vector R. El resultado de haber sumado estos 5 vectores. Entonces, ¿cuánto es su módulo? O sea, ¿cuánto es su tamaño? El tamaño del vector R es igual a 5 unidades. Ahí está. Respuesta alternativa C. Preguntas, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se ha entendido esa parte de cómo se hace la suma? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Muy profesor. bien. Ya está. Muy bien. A ver, vamos al siguiente, ¿ya? Y de ahí les doy un tiempo para que hagamos el test. Aunque lo haríamos después ya, volviendo del break que tendremos, ¿sí? Vamos a acabar los problemas entonces y después hacemos ese test. Y antes les hago un pequeño repaso y después vemos qué tal les va en el test, ¿ya? A ver. Voy a tomar una foto aquí. Bueno, por cierto. Voy a tomar foto a las resoluciones y lo envío al grupo ya. De tal manera que así también lo tenga. Y bueno, si lo están copiando, también genial. Pero voy a tomarle una foto. Ya. A ver, esperen qué dice. Me confundí. Se había movido y he tomado foto del otro problema. Este de aquí es. Ahí está. A ver. Problema número 3. Ya. Aquí nos pide calcular el módulo del vector resultante. Ok, entonces, a ver, veamos qué tenemos por aquí. Fíjense. Aquí tengo un conjunto de 3 vectores, ¿no? Que viene a ser el vector. Tengo el vector A, que es este vector de aquí. Luego viene el vector B. Y finalmente viene el vector C. Ya. Ustedes saben que esos 3 vectores que están ahí están de forma consecutiva, ¿no? Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Tú sabes que esos 3 vectores lo puedes representar por un solo vector, ¿no? Que va desde dónde? Desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. En este caso, lo puedes representar por un vector que va desde este punto, porque aquí inicia y aquí termina. Entonces, el vector resultante es un vector que va desde este punto hasta este punto. Entonces, es como que estos vectores que estaban aquí, imagina que desaparecen. ¿Por qué? Porque ya los hemos sumado y hemos puesto ahí cuál es el vector equivalente a esos 3. Es este vector de aquí. Entonces, ese de ahí viene a ser mi vector resultante. Vamos a poner el vector R. Pero fíjate que esa distancia, ¿no?, que mide el vector R, también mide 4 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto es el módulo del vector R? El módulo del vector R coincide con esos 4 centímetros. Por lo tanto, su módulo también son 4 centímetros. Nada más. ¿Sí? Ahí simplemente, ¿qué hicimos? Hemos utilizado la suma vectorial. ¿Por qué? Porque esos 3 vectores, ya sabes, lo puedes representar por un solo vector, ¿no? Un solo vector que va desde dónde hasta dónde, desde donde empieza el primer vector hasta donde termina el último vector. Entonces, ese vector R me representa esos 3 vectores, ¿no? Y como ya los has sumado, tienes que imaginar que estos 3 vectores de aquí desaparecen, ¿no? Ya no están. Y este es el representante. Ah, pero esa distancia, fíjate, ahí el problema me decía que esa distancia medía 4 centímetros. Por lo tanto, ese vector R también mide 4 centímetros.
¿Ya? A ver, vayan copiando esa parte. De todos modos, le tomo una foto. Bueno, aquí simplemente recuerden que lo que les comenté, ¿no? Si tienes un conjunto de varios vectores, la resultante al final simplemente es un vector que va desde donde empieza el primer vector. Por ejemplo, para empezar, tienes que asegurarte que tus vectores estén ubicados de forma consecutiva, ¿no? Por ejemplo, por aquí, uno, y después sigue este vector, y después sigue este, y sigue este. Entonces, después tu vector suma es un vector que va desde dónde? Desde donde empieza tu primer vector, que es aquí, porque ahí inicia, hasta donde terminó el último vector, que es aquí. Entonces, unes esos dos puntos, y este de aquí sería el vector resultante, ¿no? Entonces, este, digamos, sería el vector R, que es el vector resultante, que viene a ser igual a ¿qué? A la suma de los vectores que estaban aquí. Por ejemplo, si yo tuviese esos 4 vectores, entonces el vector R es igual a la suma de los 4 vectores anteriores, ¿no? Y ya te dije cómo tienes que interpretar esa suma, ¿no? Esa suma significa lo que te dije, ¿no? En términos de desplazamiento, es como si hubiésemos dicho que una persona que estaba, por ejemplo, ubicada en este punto, camina, no se mueve siguiendo esta dirección, va por aquí y termina aquí y se queda parada aquí. Entonces, en términos de desplazamiento, este recorrido que hizo la persona no equivale a un solo recorrido. ¿Desde dónde? Desde este punto hasta este punto. Porque al fin y al cabo la persona empezó su movimiento aquí y terminó aquí. Entonces, por eso decimos que ese vector R equivale a la suma de esos 4 vectores. ¿Ya? Ese es el sentido en cómo ustedes tienen que entender esta suma vectorial. ¿Ya? Y como les dije, eso no implica que el vector R tiene que tener la medida de la suma de esos 4 vectores. ¿Ya? La resultante solo es igual a la suma cuando los vectores son paralelos, ¿ya? Como en el ejemplo anterior. En este caso, vamos a aplicar otros métodos para calcular cuánto mide ese vector resultante. Siguiente, a ver. A ver, fíjense en este problema. A ver, ¿cómo harían aquí el vector resultante? Bueno, miren, para empezar les voy a decir lo siguiente. Como aquí me pide el vector resultante, y tú sabes que el vector resultante es igual a la suma de todos los vectores, entonces primero vamos a escribir eso, ¿ya? Yo voy a escribir lo siguiente. El vector resultante, que lo simbolizo por R, vector resultante, es igual a ¿qué? El vector resultante es un vector que es igual a la suma de todos los vectores. En este caso, ese vector resultante tiene que ser igual a la suma del vector A más el vector B más el vector C más aquí más, a ver, más el vector D más el vector E y más el vector F. ¿Ya? O sea, para empezar, la resultante siempre es igual a la suma de todos los vectores. Por eso aquí sumo este vector, más este vector, más este vector, más el de aquí, más el de aquí y más el de aquí. Ahí está. Entonces, primero, eso es el vector resultante. Entonces, primero pones esa ecuación de ahí. Ya. Después, ¿qué se hace? Después tienes que buscar en el gráfico cuáles de los vectores tú podrías sumar. Y para eso, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes que buscar vectores que estén consecutivos, por ejemplo, algo así. Uno seguido del otro. Trata de buscar esos vectores que estén consecutivos, porque esos vectores, por ejemplo, si estuviesen así, tú lo puedes sumar de esta manera, ¿no? Esa sería la suma. Y estos de aquí desaparecen. Entonces trata de buscar ahí donde hay vectores consecutivos. A ver, ¿dónde ven ahí ustedes vectores consecutivos? Que estén así uno seguido del otro. Fíjense.
¿Dónde ven ahí vectores que estén consecutivos? Sean solo 2, o tal vez 3, o 4. ¿Dónde encuentran vectores consecutivos? A ver. Por ejemplo, miren, aquí. Este vector de aquí y este de aquí. Esos dos nomás. ¿Por qué? Porque estos de aquí ya están en contra. Entonces, esos dos sí son consecutivos. Entonces, fíjense, esos dos vectores que son consecutivos, ustedes lo pueden sumar y representar por otro vector. ¿Por otro vector de cuánto? Esto ustedes lo pueden representar por otro vector, pero por otro vector que va de dónde hasta dónde. Desde este punto hasta este punto, ¿sí? Vector A más vector B lo puedes representar por este vector que he dibujado aquí de color azul. Entonces, como ya has sumado el vector A y el vector B, esos dos vectores desaparecen. Pero fíjate que ese vector que yo he dibujado aquí, que es el vector suma, tiene el mismo tamaño y tiene la misma dirección que este vector C que está por aquí. Entonces, como tiene el mismo tamaño y tiene la misma medida, y la misma dirección, perdón, este de aquí también será el vector C. Por otro lado, fíjate por aquí abajo, este vector de aquí, más este vector de aquí, más este vector de aquí, esos tres vectores lo puedes reemplazar por un solo vector. ¿Por cuál? Por el vector que va desde este punto, porque aquí inicia, hasta este punto de aquí. Y fíjate, ese vector de ahí también tiene el mismo tamaño que el vector C. Por lo tanto, también tiene que ser otro vector C. Y estos tres de aquí, como ya los has sumado, desaparecen. Por eso los tacho. Entonces, ¿qué es lo que te queda a ti? Solo te está quedando estos vectores que están por aquí. Que si los separamos, tendrías esto. Tienes, digamos, un vector que está yendo hacia allá, otro vector que está yendo hacia allá, y otro vector que está yendo también hacia allá. Y quiero que tengas en cuenta que esos vectores están uno encima del otro, sino que yo le estoy dibujando un poco separados para que puedas darte cuenta, ¿no? Pero ahí tendrías que imaginar que esos tres están uno encima de otro, ¿ya? Y cada uno de ellos, ¿cuánto mide? Cada uno de ellos mide C. El otro mide C y el otro mide C. Entonces, esos tres vectores que están yendo en la misma dirección, los puedes sumar, ¿no? Si cada uno mide C, la resultante será un vector más grande que mide ¿cuánto? C más C más C, 3 veces el vector C. Esa sería la respuesta. También lo puedes hacer aquí, mira, aquí en la ecuación. ¿Dónde? Fíjate. Yo he sumado aquí, por ejemplo, miren, voy a borrar otra vez esta parte aquí. Por ejemplo, miren, yo aquí he sumado lo siguiente. He sumado el vector A con el vector B. Y el vector A más el vector B me da como resultado un vector que está por aquí, que equivale también al vector C. Entonces, fíjense. El vector A más el vector B equivale a un vector C. Más, ese vector C sigue ahí. No lo hemos tocado. Más. Y por otro lado tengo lo siguiente. Tengo esto de aquí. Este vector de aquí, más este vector de aquí, más este vector de aquí, equivale a un solo vector que va desde dónde hasta dónde. Desde este punto hasta este punto. Entonces, esos tres también equivalen con el vector C. D más E más F también equivale a un vector C. Por lo tanto, luego, ¿qué dices? Ah, la resultante es igual C más C más C, 3 veces el vector C. Resultante, ahí está. Esa sería la respuesta. Ya está. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué tal? ¿Se entendió la idea? Porque de aquí vamos a ver problemas de este tipo.
vas a tener un montón de vectores así. Y primero vas a tener que, como te dice el vector resultante, primero vas a tener que hacer, por ejemplo, esta suma de aquí. La resultante es igual a la suma de todos los vectores. Después en el gráfico vas a tener que buscar así vectores que sean consecutivos, como yo busqué aquí, ¿no? A y B, por ejemplo, son consecutivos, los sumo y los reemplazo. D, E y F son consecutivos, los sumo y los reemplazo. Y obtengo esto de aquí. Esa es la idea de cómo se trabaja. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta aquí? No, profesor. Ya. No, profesor. Entonces, a ver. No, profesor. El siguiente. Bueno, ya es 3:50. Volviendo entonces, ya, fíjense. Voy a tomar foto de esto. E intentan el otro. Miren, por ejemplo, el que sigue es así. Entonces, ese ahí, por ejemplo, ¿cómo lo harían después? ¿Ya? Bueno, tenemos un descanso y nos vemos a las 4:10. ¿Ya? Volviendo, hacemos este problema de aquí y les envío el test como para que practiquemos un poco la parte teórica. Ya, entonces nos vemos en 20 minutos, a las 4:10. Bien, profe. ¿Sí? Ya, hasta luego.